Amigos, ¿qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos a las noticias de este jueves 9 de julio del año 2020. Tenemos lo más completo de lo que acontece. Gracias por estar siempre con nosotros, junto a mi compañera María René Pérez León, que le damos las buenas noches. María René, bienvenida. Muy buenas noches, Luis, amigos televidentes. Como siempre es un gusto poder estar con ustedes en la modalidad desde casa, tomando todas las precauciones importantes para poder sobrellevar la pandemia. Pero debemos iniciar de inmediato con la información, y es que la ministra de Cultura y Deportes anunció a través de un video que ha dado positivo a COVID-19. La ministra de Cultura y Deportes, Lidiet Silvana Martínez, dio positivo a la prueba de COVID-19. Así lo confirmó la funcionaria por medio de una transmisión en directo por redes sociales, en donde aseguró que se encuentra asintomática. Mi nombre es Silvana Martínez, soy ministra de Cultura y Deportes. Quiero comentarles que fui diagnosticada positiva con COVID-19, también conocido como coronavirus. Gracias a Dios, pues soy asintomática y no tengo los síntomas terribles que han hecho ver en redes sociales o en algunas otras plataformas digitales respecto a la enfermedad. Quiero pedirles a todos los guatemaltecos, esta enfermedad es violenta. Uno está bien un día y rápidamente cambian las cosas pueden cambiar. Nadie, absolutamente nadie, es responsable de esta pandemia, pero todos somos responsables de cuidarnos a nosotros mismos y a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Estoy pasando por este proceso en mi casa, cerca de mi familia, pero aislada de ellos, puntualizó la funcionaria. Bueno, le deseamos una pronta recuperación a la ministra de Cultura y Deportes. Son situaciones a las que nadie escapa hoy día y que hay que tener pues mucho cuidado, sobre todo pues el tema de la precaución, el distanciamiento social que le corresponderá. Precisamente y mediante un oficio, el presidente de la República informaba al Congreso que el Consejo de Ministros permanecerá en cuarentena y no asistirá a reuniones al legislativo. Tras confirmarse que la ministra de Cultura y Deportes, Silvana Martínez, dio positivo a la prueba de COVID-19, el organismo ejecutivo informó que todo el Consejo de Ministros permanecerá en cuarentena preventiva. Entonces los protocolos que dicen el Ministerio de Salud es que tienes que llevar una cuarentena prudencial, mientras que las personas que están involucradas con ella se hacen las pruebas de COVID. Por consiguiente, es más o menos una cuarentena dependiendo de cuándo se las hacen para poder pues actuar a la segunda parte. Lo que se quiere es no infectar a otras personas sabiendo que tú estuviste con una persona infectada de COVID. Tomando en cuenta las medidas sanitarias por recomendación del Ministerio de Salud y la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19, el presidente Alejandro Yamatei informó por medio de un oficio que ningún miembro del Consejo de Ministros y sus equipos de trabajo podrán asistir a las reuniones convocadas en el Congreso de la República. El oficio dirigido al presidente del organismo legislativo, Alan Rodríguez, fue trasladado a cada presidente de comisión de las salas de trabajo para tomar en cuenta la medida preventiva. Y mientras tanto, de manera oficial se daban a conocer las cifras más recientes, actualizadas y ya pues revisadas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La cifra es alta para el día de hoy, la más alta hasta ahora en estos meses de pandemia. 1.247 dieron positivo, 512 de género femenino y el resto, que son 735, son de género masculino. El total de pruebas que se practicaron es de 2.741. Sigue habiendo casi la proporción del 50% en torno a quienes dan positivo. Los confirmados hasta el momento entonces han llegado ya a 26.658, comparado con 21.767. Sigue habiendo un alto porcentaje de activos versus los confirmados, lo cual pues ojalá vaya evolucionando con el tiempo, María René. Es correcto, Luis, y conforme vamos conociendo, pues obviamente cómo van siendo los días y demás, también les podemos decir que uno de los hospitales públicos confirmó que el ministro de Salud, Jorge Villavicencio, es positivo a COVID-19, el exministro, mejor dicho, de Salud, Jorge Villavicencio, y obviamente él solicitó por lo mismo un arresto domiciliario.
Esta semana, en el caso Asalto al Ministerio de Salud, el abogado Mario René Cano Gutiérrez pidió a la jueza del caso otorgarle arresto domiciliario a Jorge Villavicencio y a su hija Saraí Villavicencio. La juzgadora de proceso, Erika Lorena Ifán, rechazó modificar la prisión preventiva por un arresto domiciliario. Sin embargo, al exministro le otorgó un permiso especial para regresar a su casa con custodia del sistema penitenciario. El abogado alegó que a su patrocinado le diagnosticaron con el nuevo coronavirus a COVID-19. A petición del Ministerio Público, la jueza ordenó que personal del Ministerio de Salud y Asistencia Social le practicara la prueba a Villavicencio para establecer que tiene el virus. Según el abogado defensor Mario René Cano, la prueba fue practicada por personal del Hospital General San Juan de Dios y esta dio positivo a COVID-19. Además, el abogado presentó una acción legal en contra de la resolución de la juzgadora de negar una medida sustitutiva a Jorge Villavicencio y a Saraí Villavicencio. En el caso Asalto al Ministerio de Salud, según la investigación del Ministerio Público, se sustrajeron más de 50 millones de quetzales en el 2012 a través de plazas fantasmas y contratos ilegales. Tenemos las cifras también en torno al número de fallecidos de esta jornada de las últimas 24 horas, según el comunicado del Ministerio de Salud. Son 39 los fallecidos, casi por ese promedio hemos estado esta semana, 13 de género femenino y son 26 del género masculino para un total de 39 fallecidos en la última jornada. Este es el reporte más reciente que se daba a conocer hoy en horas de la tarde. Los fallecidos hasta el momento, que ya habían superado la barrera de los 1.000, están llegando a 1.092 contra los 26.658 confirmados, lo que nos mantiene en ese 4% de personas fallecidas según han adquirido el COVID-19. Y definitivamente conocer los decesos, conocer la cifra de fallecimientos nos lleva a historias diferentes. Y es que ustedes no se imaginan lo que vivió una joven y su familia cuando el pasado 22 de junio su madre ingresó al Hospital General San Juan de Dios. Pero no fue hasta hace una semana cuando les informaron que su madre había muerto y que había sido exhumada en el cementerio La Verbena. Mi señora madre, doña Vilma Esperanza Nájera y Nájera, ella ingresó a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Ella ingresó con nombre, con apellido, incluso trajimos un expediente, es un historial clínico. El doctor Carlos Orozco, así se llama la persona que nos recibió el historial clínico de mi mamá. A ella le detectaron el Helicobacter pylori por la misma bacteria. Ella presentaba un cuadro de anemia y presentaba meliasis intestinal. Esa era la razón por la que nosotros la internamos. La familia Maldonado Nájera no tuvo noticias de Vilma Nájera, de 46 años, desde el pasado 24 de junio. Ingresó al Hospital San Juan de Dios por Helicobacter pylori. Fue hasta este 9 de julio que el hospital notificó a la familia que Vilma había fallecido el pasado 30 de junio por COVID-19, por lo que fue enterrada como XX en el cementerio La Verbena. El día 24 de junio ya le practicaron un hisopado por protocolos del hospital. El día 26 de junio a nosotros nos entregaron la prueba. Ella no era portadora de COVID-19, la prueba salió negativa y yo aquí la tengo. Aquí tengo esta prueba donde hace constar que ella pues no era portadora de COVID-19. Aquí está su nombre completo, está la prueba donde dice que es un resultado negativo. Aquí está la prueba. Nosotros en ningún momento recibimos una sola llamada del hospital, al contrario, nosotros estuvimos llamando 5, 6, 8, 10, hasta 20 veces para poder agarrar línea y nunca nos respondieron. No nos daban razón de ella, iniciamos una búsqueda desde el 1 de julio y hasta el 9 de julio nos enteramos que el 30 de junio ella falleció. Sí, según el doctor, ella falleció por un paro cardiorrespiratorio y eso fue lo único que nos dijeron. Fue enterrada como XX porque no tenía expediente, no tenía nombre, no tenía nada, como nosotros entregamos el registro de ella. El Departamento de Comunicación del Hospital San Juan de Dios, por medio de un texto, dijo lo siguiente:
Se les informó que según protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, pasado el tiempo del cual se debe mantener un cadáver y no tener contacto con algún familiar responsable, se continúan con los protocolos ante el Registro Nacional de las Personas para inhumar el cadáver como XX en el cementerio La Verbena. El hospital también señala que se continuará con la investigación del caso a través de una auditoría médica, por lo que esperan resolver las circunstancias del caso. Y de los datos obtenidos hoy también podemos hablar de los recuperados, que llegan a 79 en las últimas 24 horas, de tal manera que es un número importante, pero pues ojalá vaya sumando, de tal manera que también el acumulado se sitúa en 3.797 contra los 26.658, que es el número de los confirmados que hayamos visto. La relación sigue exactamente igual en un 14%, no se ha movilizado en los últimos días. María René. Y para contabilizar los recuperados y demás es importante que conozcamos sobre las pruebas que se están realizando. Actualmente hay 2 pruebas y ahora un especialista nos explica la diferencia entre ambas. Las pruebas moleculares PCR y las pruebas de antígeno han sido utilizadas en nuestro país para la detección del COVID-19. La primera es catalogada como la más exacta, mientras que expertos señalan que la segunda es menos sensible. La muestra para realizar ambas pruebas se extrae por medio de un hisopado nasofaríngeo. Sin embargo, existen grandes diferencias entre ellas. La PCR a tiempo real lo que le mide es el material genético del virus. Inequivocadamente usted va a tener la certeza, va a tener esa certeza diagnóstica de que sí el virus está presente en el cuerpo y que la persona es infecciosa. En cambio, las pruebas de antígeno, como su nombre lo indica, miden una parte de la estructura del virus, que mucho va a depender de la cantidad de virus que esté circulando dentro de la persona, o que la persona pueda producir un determinado número de réplicas virales para que se vuelva positiva. Puede tener a lo que llamamos nosotros carga viral, puede tener una carga viral baja y una prueba de antígeno negativa. Puede tener una carga viral alta y una prueba de antígeno positiva. En algunos lugares los resultados de las pruebas moleculares pueden estar listos el mismo día o una semana después, mientras que los resultados de las pruebas de antígeno pueden obtenerse en cuestión de horas. Al parecer muchos insisten en fiestas clandestinas. Tendremos detalles de esta y otras noticias cuando volvamos de la pausa comercial. No cambie. Ya lo anticipábamos antes del corte y no ha sido solo una, sino varias de las fiestas clandestinas que se han registrado en el país. En la última jornada, 9 personas fueron detenidas por agentes de la Policía Nacional Civil al infringir esta disposición presidencial. Agentes policiales capturaron a 9 personas quienes se encontraban participando en una fiesta clandestina. Dentro de este grupo se encuentran 2 personas de la tercera edad. El hecho se registró en un local en el cual funcionaba un comedor ubicado en la 4ª Avenida y 13 Calle de la Zona 1 capitalina. Vecinos quienes escucharon la música con alto volumen decidieron alertar a las autoridades. Al momento de que los agentes policiales se hicieron presentes en el lugar, estas personas en aparente estado de ebriedad intentaron oponerse a su captura, según consta en el parte policial. Se trata de 3 mujeres y 6 hombres. Estas personas fueron identificadas como Priscila Orozco, de 42 años, Noritza Estrada, de 65 años, María Tunches, de 53, Eduardo Pérez, de 40 años, Luis Ismatul, de 36, Osman Rivera, de 54 años, Flavio Abad, de 54 años, André Monzón, de 49 y Genaro Catalán, de 65 años de edad. En el caso de este hombre, según consta en el parte policial, le aparecen 3 órdenes de captura por los delitos de apropiación y retención indebida, estafa propia, caso especial de estafa y rebeldía. Estas personas ya se encuentran en la torre de tribunales a la espera de comparecer ante la justicia. Recordemos que durante la pandemia del COVID-19, más de 125 personas han sido capturadas por participar en fiestas clandestinas. Una noticia de mucha trascendencia para la Iglesia Católica, la que se difundía hoy día, ya que la Santa Sede ha nombrado a Monseñor Gonzalo de Villa como arzobispo metropolitano, quien se había venido fungiendo o desempeñando como obispo de Sololá y Chimaltenango. Yo fui notificado por la nunciatura el día 30 de junio, me dijeron que había llegado
mi nombramiento y me preguntaban sobre mi aceptación. Pues si lo dice el Papa, yo dije que sí, y ya contesté vía anunciatura, pero ahí se mantiene el sigilo, el secreto pontificio por 8 o 9 días y ya finalmente hoy se hizo público el nombramiento. De estos días pues he estado un poco en capilla ardiente, como quien dice, pasando un poco pues entre miedo en algún rato, confianza puesta en Dios, deseos de que esta nueva misión pues la pueda realizar, también con añoranza por tener que dejar la diócesis de Sololá-Chimaltenango, en donde he servido por 13 años. Hay una mezcla de sentimientos, pero un deseo de servir a Dios y de cumplir la misión que el Papa Francisco me ha querido confiar. El nombramiento ha llegado en un tiempo muy crítico por la pandemia, algo que no habíamos vivido hace más de 100 años. Por una parte, obviamente, eso humanamente le da a uno pues miedo, siente uno que es una tarea tal vez muy grande, demasiado grande, pero por otro lado eso nos remite y me remite mucho a la fe en Dios y a decir, bueno Señor, en ti confío, y como dice el Salmo, quien confía en el Señor no quedará defraudado. Y como arzobispo electo, pues me tocará cuando tome posesión tratar de ser pastor y de servir a la Iglesia Católica y de hacer también pues todo aquello que pueda contribuir a que Guatemala tenga en mí una persona que ayude y que ayude para resolver algunos problemas en la medida en que pueda colaborar para hacerlo. Yo tengo también que ocuparme ahora en estas próximas semanas de preparar la entrega de esta diócesis de Sololá-Chimaltenango a quien vaya a quedar, sea administrador diocesano, en fin. Y por otro lado, un mensaje para toda la población de la arquidiócesis y al final de toda la república, un mensaje de que confiemos, de que luchemos juntos, de que nos cuidemos y de que tratemos de buscar cómo adelantar en que la pandemia nos ayude a sentirnos más hermanos y a colaborar entre todos para sacar adelante al país de una crisis tan gigantesca como la que se está viviendo hoy. Monseñor Raúl Antonio Martínez Paredes, quien ocupó el cargo de administrador apostólico de la Arquidiócesis de Santiago desde el deceso de Monseñor Óscar Julio Bian Morales, se refirió al nombramiento del nuevo arzobispo metropolitano. Recibimos la noticia con una gran alegría y creo que tenemos que sentirnos contentos y agradecidos al Papa este nombramiento, que está dentro de lo normal dentro de la Iglesia y que tenemos que prepararnos a recibir a Monseñor Gonzalo para que cuando venga aquí se sienta realmente como en su casa. No hay que olvidar que estuvo mucho tiempo aquí como obispo auxiliar en tiempo del cardenal Quesada y que hoy que vuelve ya como metropolitano debe ser un momento importante para todos nosotros. No solamente los sacerdotes y las religiosas y religiosos, sino también todos los fieles. Creo que es un motivo de esperanza, es un motivo de alegría, es un motivo de confianza y de gratitud al Santo Padre por este nombramiento. Posiblemente en los días siguientes tendremos un poquitito más de noticias respecto a cuándo toma posesión. Ya hizo una declaración donde fijaba el 3 de septiembre, día de la fiesta del Papa San Gregorio Magno. Entonces yo creo que es un momento oportuno, yo creo que escogió una buena elección para un patrono para iniciar su episcopado en esta arquidiócesis. Es verdaderamente valiosa la vida de San Gregorio como Papa, totalmente renovador de la liturgia, renovador de muchas cosas en la Iglesia, con un gran espíritu misionero. Monseñor Gonzalo de Vía, el nuevo arzobispo nombrado, también es presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala. Junto con él, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, ha trabajado en la secretaría de dicha conferencia y se refirió al nuevo nombramiento.
Para nosotros como iglesia en Guatemala es una alegrísima noticia, es un regalo del Papa en estos tiempos tan difíciles que vivimos. Ciertamente, pues Monseñor Gonzalo, yo le conozco personalmente, una persona excelente, de mucha capacidad y de mucha santidad, por lo cual la capital, sobre todo, ¿verdad?, será conducida por este buen pastor, y nuestro sentimiento hacia él es de cercanía, de fraternidad y también de apoyo con nuestra oración. Bueno, su misión es sobre todo pues dirigir su propia diócesis. La arquidiócesis comprende el departamento de Guatemala y el departamento de Zacatepecas. Eso es todo, ¿verdad? Pero naturalmente como arzobispo tiene un papel de promover la unidad en el resto de las diócesis, ¿verdad? Que son otras 8 diócesis, como es Petén, Izabal, Progreso, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Las Verapaces. Es una provincia muy grande y pues promover la unidad y sobre todo mantener un diálogo, pero básicamente pues se refiere a esa tremenda arquidiócesis que tiene 5 millones de habitantes, ¿verdad? Por lo menos. Bueno, ahora pensemos que él deja Solola Chimaltenango, son 2 diócesis que queda, esta diócesis que queda pues sin obispo. Y cuando venga a Guatemala todavía no se sabe, pero será una toma de posesión cuando él lo determine, ¿verdad? Yo creo que cosa de unas semanas, pero no podía dar el dato porque no tenemos, acaba de suceder. Muy importante este nombramiento en una sede que estaba vacante y que tiene muchas necesidades en cuanto a la guía de la Grey Católica, que seguramente tendrá un día muy importante el próximo 3 de septiembre cuando reciba el palio arzobispal Monseñor Gonzalo de Vía, ya como arzobispo de la Arquidiócesis de Guatemala, de lo cual estaremos pendientes aquí en Noti7. Nos vamos a la pausa comercial, regresaremos de inmediato, tenemos mucho más para todos ustedes. El Ministerio Público inauguró la Secretaría contra la Corrupción. Así es, y este jueves se llevó a cabo la inauguración de la Secretaría contra la Corrupción del Ministerio Público. Esto con base al Acuerdo 19-2020. Dicha Secretaría estará trabajando en conjunto con diversas fiscalías. Tal es el caso de la Fiscalía contra la Corrupción e Impunidad, así como la de delitos administrativos, lavado de dinero u otros activos, y la de extinción de dominio. Quien estará al frente de dicha Secretaría será el licenciado Estuardo López, quien indicó lo siguiente. La Secretaría contra la Corrupción será la encargada de proponer políticas institucionales orientadas a la lucha contra la corrupción y el sistema de integridad institucional. Además, estará a cargo de coordinar la aplicación de las medidas que se deriven de la normativa nacional e internacional en materia de transparencia y mecanismos anticorrupción. Otra de las funciones será promover acciones que fomenten el debido desempeño en el actuar de los y las trabajadoras del Ministerio Público y en coordinación con la Unidad de Capacitación, UNICAP, la ejecución de programas permanentes de formación y capacitación especializada y apropiada de conformidad con los compromisos asumidos en tratados internacionales suscritos por el Estado de Guatemala en temas relacionados a su ámbito de competencia. Realizar denuncias de todo acto de corrupción ante las autoridades competentes y promover la adopción de legislación de protección de denunciantes. En la inauguración participó la fiscal general y jefe del Ministerio Público, María Consuelo Porras, quien reiteró que en su gestión uno de los principales ejes es la lucha contra la corrupción. Derivado de las implicaciones que la corrupción tiene en la estabilidad y seguridad de las naciones, así como su influencia negativa para el fortalecimiento democrático, es importante que desde nuestras competencias nos involucremos en contrarrestar la corrupción a todo nivel, ya que dicho flagelo propicia la criminalidad organizada y por tanto menoscaba la vida de las y los guatemaltecos. Asimismo tuvo intervención el presidente de la República, Alejandro Yamatei, quien en su participación indicó que la lucha contra la corrupción es una lucha de Estado.
Y es una lucha de Estado que la hemos asumido con responsabilidad desde el 14 de enero, el día de la toma de posesión, en cuanto firmamos ese mismo día ese convenio contra la corrupción y la buena gobernanza. En este típico año escolar, las autoridades del Ministerio de Educación decidieron evaluar de una forma distinta a los alumnos de diversificado. Principalmente por el tema del distanciamiento, ¿verdad? El distanciamiento social y las medidas de protección. Entonces se tomó la decisión de que este año los graduandos no harán prácticas, sino se elaboró un manual en el cual están las especificaciones de cómo poder validar este trabajo. Las sugerencias que se realice a través de proyectos y que estos proyectos, hay 2 escenarios para los estudiantes que tienen acceso a la tecnología y para los estudiantes que no cuentan con este recurso, se les adiciona a la guía unos documentos bastante prácticos que les pueden servir de soporte para poder realizar estos ejercicios que se les están pidiendo como una serie de proyectos interdisciplinarios. Cada centro educativo tendrá sus lineamientos. Sin embargo, de forma general, cada graduando elaborará un trabajo de investigación que equivale al 20% de la nota final. Los alumnos de magisterio tendrán una acumulación de puntuación con base a las notas del primer trimestre y se les sumará a las prácticas supervisadas. Las 4 etapas de evaluación serán observación, estudio de casos, auxiliatura y docencia. Los alumnos de secretariado tendrán 3 laboratorios en donde se acumulará el 45% del puntaje más la evaluación final. Queremos agradecerles a todos el favor de su atención, agradecerles que siempre estén pendientes de Noti7. Y hoy vamos a concluir con una conmemoración particular que se dio en Totonicapán. Se cumplen 200 años de levantamiento indígena encabezado por Atanasio Tzul. Allá en Totonicapán hubo actos para recordar la importante efeméride. Con esto les dejamos. Buenas noches y hasta mañana. En Totonicapán se conmemora el 8 de julio los 200 años del levantamiento indígena de Atanasio Tzul contra la corona española. Según la historia, el movimiento del 8 de julio hace 200 años fue encabezado por Atanasio Tzul, Lucas Aguilar, Felipe Azoc, Baltasar Tash, Juan Monroy, Martín Canastuj, Hilario Socop, entre otros, oponiéndose a los tributos de la corona española. Atanasio Tzul, principal de la parcialidad de los Lincaj, originario del cantón Paquí, impuso durante 29 días un gobierno propio en la región conocida como Totonicapán, en el Reino de Guatemala, llamada la Rebelión de Chuimequená. El día de hoy se realizó una caminata originada desde el lugar de nacimiento en el cantón Paquí, que finalizó en el Parque Central Unión de esta localidad, develando una plaqueta en conmemoración de esta fecha. Un reporte de Leopoldo Batz desde Totonicapán.